Gusto saludarles, bienvenidos a otro nuevo video aquí en Legión Tapatía. Yo soy José María Garrido y les agradezco enormemente que nos acompañen en este nuevo contenido para hablar de uno de los guardametas más recordados, más queridos, pero sobre todo más emblemáticos de las últimas décadas. Vamos a hablar de Osvaldo Javier Sánchez Ibarra, guardameta de Chivas, campeón con el rebaño y que rechazó irse a jugar al fútbol de Europa para quedarse en el Balompié Azteca con el Guadalajara. Gracias a ti por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir. Te agradecemos enormemente que sigas apoyando este proyecto, a que siga creciendo, compartiéndolo, dejándonos tu like, tu comentario. Cada acción la valoramos enormemente. Te reitero la invitación para que te quedes hasta el final de este video. Yo soy Chema Garrido, gracias como siempre por acompañarnos, bienvenidos. Osvaldo Sánchez es considerado por muchos como uno de los mejores porteros en la historia de Chivas. Su garra, su gallardía para defender los colores del Guadalajara lo convierten en uno de los últimos grandes ídolos del rebaño. Su gran presencia y destreza bajo los tres palos, además, lo convierten en uno de los arqueros más talentosos y habilidosos que ha tenido el equipo rojiblanco. Asimismo, durante muchos años fue el guardameta titular de la selección mexicana. Gracias a sus actuaciones con Chivas y con el tricolor, sobre todo en la Copa Confederaciones 2005, donde fue nombrado por la FIFA como el mejor portero del torneo, por encima de guardametas como el alemán Oliver Kahn y el argentino Roberto Abondancieri. San Osvaldo tuvo ofertas para jugar en el fútbol de Europa. ¡Remate! ¡La pelota en el larguero! ¡Contra remate! ¡Sensacional! Nos queda... Osvaldo Sánchez pudo haberse convertido en el primer guardameta, sí señores, primer guardameta mexicano en jugar en el Balompié de Europa. Pero prefirió, y es absolutamente válido, su calidad de vida, la calidad de vida de su familia y sobre todo el tema económico. No es un tema menor. Osvaldo Sánchez decidió quedarse en Guadalajara cuando, después del año 2005, el propio arquero recibió propuestas, insisto, después de esa famosa Copa Confederaciones por parte de algunos clubes. El Villarreal de España, que a final de cuentas decidió quedarse con el Pato Abondancieri, lo buscaron también de Grecia, lo buscaron de Inglaterra, pero la realidad de las cosas es que en la parte económica el sueldo ni siquiera llegaba a la mitad de lo que entonces ganaba en Chivas. Por esa y otras razones, prefirió quedarse a seguir su carrera en el fútbol mexicano con el rebaño sagrado. Además, para ese entonces, el ex arquero de Chivas y Santos Laguna aseguró que ya tenía 32 años de edad, que debía ser inteligente y pensar en el bienestar de su familia por encima de su carrera deportiva. Pues no le convenía ir a Europa por la mitad del salario que entonces ya percibía en Guadalajara. Sin embargo, al parecer tomó la mejor decisión de su carrera. Además de convertirse en ídolo y referente de Chivas en lo que va de este siglo XXI, alcanzó la gloria y la inmortalidad en la historia del rebaño, al coronarse campeón de liga con el Guadalajara en el año 2006, en aquella final que pocos van a olvidar, cuando el rebaño sagrado vino de atrás y le dio la vuelta a los Diablos Rojos del Toluca, nada menos que en la propia Bombonera, donde el guardameta Osvaldo Javier Sánchez Ibarra logró levantar el título de campeón. Ahora, que llena más la pupila el fútbol de Chivas, así es, y ahora vean ustedes a Osvaldo ahí levantando. En el torneo Clausura 2004, Chivas llegó a la final del certamen frente a los Pumas de la UNAM. En ese torneo, San Osvaldo fue uno de los mejores jugadores del rebaño y pieza clave en llevar al equipo y acompañarlo hasta la gran final, donde Chivas no pudo coronar con el título y se debieron conformar con el subcampeonato en la casa de los Pumas en aquel domingo de ese año 2004, cuando parecía que el Guadalajara podría coronarse. Para ese entonces, Osvaldo Sánchez ya se había convertido en un guardameta histórico del Guadalajara. De hecho, vendría la etapa final del guardameta como futbolista del rebaño, habiendo logrado cosas importantes: un subcampeonato, un título de liga, participado en competencias internacionales, sacando a Chivas de los momentos más complicados
en la etapa final de la promotora deportiva Guadalajara y en el cambio a lo que fue la gestión de Chivas de la mano de Jorge Vergara. Se convirtió de hecho Osvaldo en el capitán de ese equipo y en uno de los puntales clave para que Chivas fuera un equipo contendiente en distintas competencias, tanto en el ámbito local como en el plano internacional. Chivas perdió esa final de la cual ya hablábamos, siendo esta uno de los primeros descalabros en la gestión de Jorge Vergara. No obstante, Osvaldo Sánchez continuó con su gran desempeño bajo los 3 palos del rebaño en los torneos subsecuentes. Las gestiones para que Osvaldo Sánchez pudiera conocer la internacionalización como guardameta mexicano fueron en primera instancia en 2005. Los primeros acercamientos vinieron de parte del fútbol brasileño, específicamente el Santos de Brasil, actualmente descendido del balompié de la más alta categoría del fútbol en aquel país. Tras negociaciones, acercamientos, no se pudo concretar su pase por cuestiones estrictamente en la parte económica. Un año después, julio del 2006, Osvaldo Sánchez entabla negociaciones, contactos con la gente del Getafe de España. Sin embargo, después de negociaciones, charlas, pláticas, gestiones, Osvaldo Sánchez decide quedarse. La razón, la parte económica. Y es lo que ya hablábamos. Osvaldo tenía el interés, sí, de irse, pero no a cualquier precio. No iba a sacrificar en la parte económica, por supuesto, pensando ya en la etapa final de su carrera. El Getafe se decanta por el Pato Roberto Bonancieri, quien venía del Club Atlético Boca Juniors, al cual justamente Chivas se enfrentó en aquella participación todavía ampliamente recordada en Copa Libertadores 2005, y donde justamente el equipo rojiblanco fue eliminado a manos del Atlético Paranaense en esa Copa Libertadores. Osvaldo Sánchez tendría que esperar hasta el torneo Apertura 2006 para levantar su primer título como jugador del Guadalajara. El rebaño llegó a la gran final desde la reclasificación y tras dejar en el camino a los Tiburones Rojos del Veracruz, la Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América, hasta finalmente definir al campeón contra los Diablos Rojos del Toluca en el mismísimo estadio Nemesio 10, después de un vibrante 1-1 en la ida en el Estadio Jalisco. El Guadalajara ganó 2-1 el partido de vuelta, con lo que se coronó como campeón del fútbol mexicano. Osvaldo Sánchez sería el encargado de levantar el trofeo como capitán del equipo, dejando un legado imborrable en los libros de historia del equipo de la Perla Tapatía. El trofeo en un momento sumamente emotivo, Ricardo. Ahí está el Bofo Bautista, Osvaldo Sánchez, Una semana después de esa final en Toluca, Osvaldo Sánchez, San Osvaldo, anunció su salida del Guadalajara para firmar con Santos Laguna, equipo donde también se convertiría en un referente y uno de los máximos ídolos de la institución lagunera. Durante sus 7 años en Guadalajara, fue uno de los mejores futbolistas de la plantilla rojiblanca y se convirtió en un histórico de la portería del rebaño. Inclusive, Ramón Ramírez, también ídolo de aquel Guadalajara, lo considera como el mejor portero en la historia del rebaño sagrado. Para mí, ha sido el mejor portero que ha tenido Chivas. Para mí. Y lo he dicho en muchos espacios. Su brillante carrera continuaría en la comarca lagunera, donde se convertiría en el arquero con más penales atajados en la historia del fútbol mexicano, récord que aún mantiene hasta la fecha con 25. Y además, por si esto fuera poco, superó al maestro Benjamín Galindo Marientes como el futbolista con más partidos disputados en el marco de la Liga MX. Durante su etapa con Chivas, además del título de Liga en 2006, ganó 5 balones de oro al mejor portero de la Primera División, de 2003 a 2005. De igual forma, ganó el Citlali al mejor arquero del fútbol mexicano en 3 ocasiones, del año 2000 al año 2003. Actualmente Osvaldo Sánchez continúa su carrera cerca del mundo del fútbol. Actualmente trabaja como comentarista en TUDN y siempre seguirá siendo recordado el guardameta de Talpita como uno de los más grandes referentes en la historia de Chivas. La historia no le hizo justicia. Merecía haberse ido a jugar al fútbol de Europa. Merecía haber ganado por lo menos otro título más. Pero por lo menos tendrá siempre el cariño y el recuerdo y el agradecimiento, sobre todo, por parte de la afición del Guadalajara al haber sido
uno de los estandartes y emblemas de Chivas en una de las épocas más difíciles en la historia del club, que fue en esa transición desde la promotora deportiva Guadalajara, ya en las vacas flacas, y su paso hacia lo que es la actualidad con el club rojiblanco, la entidad tapatía, de la mano de la empresa OmniLife, donde llevó al equipo hasta lo más alto a coronarse como campeón. Yo soy José María Garrido y te agradezco que te hayas quedado hasta el final en este video aquí en Legión Tapatía. Muchas gracias por tu like, por tu comentario, por suscribirte, por activar las notificaciones y por compartir este contenido. Un fuerte abrazo para todos, muchas gracias, pásenla muy chido y hasta la próxima, saludos.